soy estudiante de la Universidad Jesús de Nazaret. Mi nombre es Orlin Hernández. Estoy junto con el licenciado Zúñiga. Él es graduado de la Universidad Pedagógica en Educación Media y en Ciencia de la Educación. Es licenciado en Matemáticas, también graduado de la Universidad Pedagógica, y es un máster de formulación de proyectos en la UNAM. Le agradezco al licenciado por haber optado a nuestra entrevista como grupo e integrantes de la Universidad Jesús de Nazaret acerca de la clase de historia de Honduras. Para empezar, licenciado, usted nos puede dar una pequeña información acerca o expresar sus ideas acerca de qué es el neoliberalismo. Muy buenas tardes, ¿verdad? Y nuestras felicitaciones al equipo de estudiantes de tan prestigiosa universidad y sobre todo, pues, y altamente agradecidos por permitirlos como profesionales ser partícipes de una entrevista, ¿verdad?, sobre un tema muy importante. Básicamente, el neoliberalismo es una doctrina política y económica que adoptan los países. En el caso de Honduras, su aplicación como doctrina política y económica después del capitalismo se dio en el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas, específicamente a partir del año 1994, pero como doctrina a nivel mundial es en la década de los 80, ¿verdad?, que surge esta nueva política económica que se implementa en muchos países, no solo en Honduras, sino que casi todos los países de América Latina. Bueno, licenciado, ¿cuáles son las soluciones que propone el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo como doctrina política pues propone lo que es la reducción de la pobreza, ¿verdad? Por ello, pues Honduras suscribe muchos convenios con bancos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, la cuestión de París y otras instituciones que se dedican a estos menesteres. Y es con esas razones, ¿verdad?, para que se implementen proyectos y programas a nivel de los países de Latinoamérica para reducir la brecha de pobreza, ¿verdad?, es decir, disminuir ese alto índice de las personas más pobres comparadas con las personas que al final tienen una subsistencia diaria o de alguna forma semanal o mensual de acuerdo al ingreso per cápita que tiene cada uno. ¿Considera usted, licenciado, que el modelo económico neoliberal sea adecuado para un país como Honduras? Bueno, realmente creo que no. Las condiciones socioeconómicas que tenemos como país creo que no son las oportunas para que podamos nosotros adoptar, ya que nuestro país, pues lastimosamente la riqueza está en manos de unos pocos. Tenemos nosotros lo que es el latifundio, ¿verdad? Es decir, grandes cantidades de tierra en manos de pocas familias. Excelente. Licenciado Zúñiga, ¿qué países han adoptado este modelo y cuáles han sido el resultado de ellos? Bueno, a nivel de Centroamérica tenemos todos los países de Centroamérica, ¿verdad?, han adoptado el neoliberalismo y muchos países de América Latina, específicamente de América del Sur, ¿verdad? Y creo que en ellos, pues sí, de repente se pueden valorar niveles de disminución de la pobreza, pero sus gobiernos como tales han implementado programas y proyectos de beneficio directo a esta gran mayoría, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros escuchamos las altas cifras o los altos indicadores de corrupción, es decir, mal manejo de los fondos públicos. Por lo tanto, entonces el dinero que estos países cooperantes han aportado a Honduras para reducir esa brecha de pobreza, pues no se han destinado para tal fin. Concuerdo a eso. ¿Quiénes son los beneficiados al establecer el neoliberalismo como modelo económico para el país? Bueno, puntualmente yo puedo decir que es la gran empresa, es decir, las familias pudientes del país que al final tienen acaparado todas las actividades fundamentales, ¿verdad? Podemos ver nosotros, por ejemplo, Pepsi, la compañía Pepsi y la compañía Coca-Cola de quién son, que son dos transnacionales, pero que al final es capital extranjero, pero al final lo manejan también grupos de poder a nivel del país. Las instituciones bancarias, quienes son los dueños, también ya está. Entonces creo que al final el neoliberalismo al final siempre favorece a la clase pudiente, es decir, a la clase alta.
¿Cuáles son las consecuencias que sufre la población con la privatización de servicios públicos? Bueno, el neoliberalismo básicamente trae consigo eso, ¿verdad? La privatización hoy por hoy, particularmente estamos en una lucha, ¿verdad?, permanente por la defensa de la educación pública, porque ya no se habla como un derecho universal, como un derecho constitucional que tenemos todos los habitantes del mundo, especialmente nosotros los hondureños, sino que se habla como un servicio, es decir, que esto en algún momento pues se está visualizando para que sean servicios terciarios, es decir, sean manejados por otras instituciones. El modelo neoliberal tiene como principio la participación del Estado en el ámbito económico. Sí. ¿Cree que sea algo positivo? Creo que eso es lo que lastimosamente como política de Estado no hay, ¿verdad? Creo que los gobiernos no han demostrado las capacidades que tienen, es decir, no hay una verdadera administración pública que conlleve a los objetivos específicamente de reducción de la pobreza de la mayoría de los habitantes del país. ¿Cuáles consideras que son las ventajas o desventajas del neoliberalismo en Honduras? Bueno, la ventaja es que se pregona un libre mercado. Es decir, los países de Centroamérica, a través del SICA, ¿verdad?, que es el Sistema de Integración Centroamericano, puede haber libre mercado entre Honduras, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Costa Rica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y esa situación al final creo que es la única ventaja que particularmente podíamos nosotros señalar. Y las otras desventajas es que lastimosamente pues no reduce los índices de pobreza. Siempre estos beneficios llegan por cuestión política, llegan de repente a las personas que no lo necesitan, porque no hay una verdadera política de Estado que esté enmarcado a reducir esa brecha de pobreza. Siempre podemos nosotros escuchar ahorita, ¿verdad?, con cuánto está subsistiendo una familia hondureña. Una familia base, por decirlo, ¿verdad? Una familia donde está el padre, la madre y 2 hijos como mínimo, que la mayor parte de las familias no son 2 hijos los que tienen, sino que son más de 2 hijos. Por lo tanto, se incrementa el gasto o la inversión para poder sostener esa familia. Por lo tanto, el ingreso per cápita que tiene una familia hondureña no le ajusta. ¿Por qué? Encarecimiento de la canasta básica, ¿verdad? Vemos cómo las cuestiones con lo que las personas de la clase baja y de la clase media pueden subsistir se están incrementando cada día. Por lo tanto, eso va en detrimento de que las personas al final, las familias hondureñas, puedan salir de la pobreza. En el caso específico de los gastos públicos, ¿verdad?, vemos un incremento acelerado de lo que es los pagos por servicios de energía. Y eso es una situación, ¿verdad?, que afecta a las familias hondureñas, puesto que no les ajusta sus ingresos, ¿verdad?, o su ingreso per cápita no le ajusta para poder hacer consumo de la canasta básica, mucho menos le va a ajustar para pagar esos servicios públicos. Estamos escuchando nosotros, lamentablemente, ¿verdad?, como la privatización de los sistemas de energía a través de la EEH, ahora las personas, las familias, les está saliendo mensualmente una cantidad de dinero muchísimo alta, que no les permite a ellos, al final, si pagan energía, pues al final tienen que bajar ellos sus costos de poder acceder a la canasta básica. Okay. Para cerrar con la entrevista, solo le voy a hacer la última pregunta, licenciado. ¿Considera que el libre mercado del neoliberalismo es una ventaja para Honduras y por qué? Bueno, sí podría ser una ventaja si realmente nosotros fuésemos un país competitivo, pero hoy ni siquiera en los productos básicos, como es decir, la producción de frijoles, la producción de arroz, por las grandes situaciones de sequía y las situaciones del cambio climático que se están dando en nuestras zonas, ya no tenemos producción de eso, por lo tanto tenemos que exportar. Y en la medida que Honduras exporte más productos para poder subsistir y paliar las necesidades básicas, en esa medida nuestro ingreso per cápita va a ser menor. Lo que se debe de trabajar es, con la apertura del libre mercado, es lograr producir para consumo de nosotros y para poder también exportar. Es decir, somos nosotros productores de café, se exporta bastante café, pero de nada sirve que se exporte café si al final todo lo demás nosotros lo estamos comprando.
Entonces, la variación entre lo que es la importación y la exportación, siempre la tendencia es más a la exportación, que significa que nosotros tenemos que tener más moneda extranjera para poder comprar. ¿Por qué? Porque es mucho mayor lo que nosotros compramos de los países. Entonces, con la política de libre mercado, ¿verdad? Tendríamos que tener una política de producción por lo menos de los granos básicos, no solamente para consumo de nosotros, sino también para poder exportar a los países del área centroamericana. Excelente. Como lo vuelvo a repetir, muchas gracias, licenciado, por estar siempre con nosotros, apoyándonos en todos los proyectos que nos dejan en la universidad. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.